La noche del 15 de marzo de 1956, Ciudad de México respiraba con esa inquietud que precede a las tormentas. En los estudios de Televisa, los reflectores alumbraban con crueldad un escenario que olía a ambición y pólvora mediática. Pedro Infante cruzó la puerta metálica del estudio y el eco de sus pasos resonó como un presagio. Se quitó el sombrero lentamente, saludando a técnicos que evitaban su mirada, como si todos supieran algo que él aún ignoraba. El aire estaba espeso, cargado de esa electricidad que solo se siente cuando alguien planea una emboscada. Entre cables tensos y mesas improvisadas, Pedro escuchó una voz femenina, cortante como cristal roto. La reconoció de inmediato, Clara Montalbán, la reportera más temida de la televisión mexicana, conocida por hacer preguntas que destripaban reputaciones en segundos. Estaba frente al espejo, ensayando una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Por qué dicen que solo lloras en las películas, nunca en la vida real?, murmuró, probando la entonación como quien afila un cuchillo. Pedro aminoró el paso. Esa frase no era casualidad. Olía a trampa, pulida y alineada con intención mortal. Los técnicos se movían con nerviosismo, como hormigas que sienten el temblor antes del derrumbe. Un asistente pasó corriendo, casi chocando con él. «Perdón, don Pedro», dijo desviando la mirada. La tensión no venía solo de las preguntas, venía de lo que significaba atacar al ídolo más querido del país en el momento dorado de la televisión mexicana. El director del programa, Ernesto Barrientos, apareció con el rostro brillante de sudor. Se acercó con esa sonrisa que Pedro conocía bien, la sonrisa de quien perdió el control antes de empezar. «Pedro, hombre, qué gusto verte», dijo con voz temblorosa. «Mira, antes de empezar, Clara ha preparado unas preguntas más, vivas, ¿entiendes?». Pedro se detuvo, sosteniendo el sombrero con ambas manos. «¿Vivas o venenosas?», preguntó sin ironía, solo constatando una realidad que todos fingían ignorar. Ernesto esbozó una sonrisa forzada. «Nada que no pueda soportar. Eres Pedro Infante, por Dios. Es solo televisión, ya sabes cómo funciona». Pedro levantó la cara con firmeza que cortaba el aire. «Lo sé. Pero las bromas tienen su momento y el respeto también». Era como entrar a un ring donde el adversario ya conocía todos sus movimientos, donde cada reflector parecía un ojo acusador y cada cámara una pistola cargada apuntando al corazón de una leyenda. Pedro caminó hacia el lateral del escenario observando el ballet de preparativos que precedía a toda ejecución pública. Clara pasó junto a él sin saludarlo, su perfume fuerte y calculado quedó suspendido en el aire como una declaración de guerra. Sostenía una tarjeta con preguntas escritas en letras grandes, esas que se leen desde lejos para que las cámaras las capturen, como balas expuestas antes de cargar el arma. Un músico de la banda se acercó discretamente. «Don Pedro, solo para avisarle, ella quiere pillarlo en contrapié». La oí decir que nadie intocable permanece intocable en televisión. Pedro miró al suelo por un instante, como quien escucha un eco antiguo. «Nunca somos intocables», murmuró. «Solo aprendemos a caer sin rompernos demasiado». Los segundos previos a un programa en directo siempre tenían algo de ritual sagrado. Pero aquella noche, además del ritual, había una intención oscura, un hambre de espectáculo, un ansia de titulares que pudiera vender periódicos durante una semana entera. Pedro lo sintió cuando la luz roja parpadeó en la cámara principal. Esa pequeña lámpara era más cruel que cualquier pistola en una cantina de madrugada. Anunciaba, «México está mirando, y cuando México mira, exige sangre». El director levantó la mano dando la señal final. Los técnicos desaparecieron del encuadre como fantasmas. Clara se colocó en posición, lista para saltar como pantera hambrienta. Pedro respiró hondo, como antes de subir a la cabina de un avión, en silencio, concentrado, consciente de que a partir de ese momento no habría escapatoria de la turbulencia. «Con ustedes, Pedro Infante», resonó la voz del locutor en todo el estudio. El público aplaudió con entusiasmo, pero Pedro captó un detalle que a los demás se les escapó. El aplauso venía acompañado de curiosidad tensa, casi eléctrica. El público sabía que algo iba a pasar. Toda la ciudad lo sabía. Era el tipo de noche en que las leyendas cambian de tamaño para siempre. Cuando Pedro se sentó frente a la mesa iluminada y Clara cruzó las piernas mostrando su sonrisa afilada como navaja, comprendió definitivamente que aquello no sería una entrevista. Sería un duelo, uno de esos que la televisión adora y que la historia nunca olvida.
La sintonía del programa apenas había terminado cuando Clara se inclinó hacia él como leona que evalúa a su presa antes de decidir dónde dar el primer mordisco mortal. El escenario brillaba en tonos metálicos, demasiado moderno para la época, demasiado frío para México. Pedro sentía que cada foco dirigido a su rostro obedecía a una intención que no era solo iluminar, sino desnudar el alma para exponerla a la curiosidad mórbida de millones. «Buenas noches, México», dijo Clara con voz proyectada, cada sílaba encajada con precisión quirúrgica. «Hoy tenemos aquí al hombre más querido de este país, quizás demasiado querido». El público se rió, pero Pedro captó el doble sentido. Era el primer corte, superficial pero certero. «Sí, Clara», respondió el sereno. «A veces el cariño del pueblo pesa, pero es un peso hermoso que da sentido a todo». Ella sonrió de lado, satisfecha con la respuesta sencilla que le daba espacio para el siguiente ataque. Sus dedos tamborileaban sobre la tarjeta. No era nerviosismo, era anticipación depredadora. Pedro Infante comenzó girando el cuerpo para que la cámara principal captara su mejor ángulo. «Cantas para multitudes, llenas cines, haces llorar a todo el país con tus historias, pero hay gente que dice que eres». Hizo una pausa teatral que heló la sangre del estudio. Un artista fabricado. El estudio pareció encogerse sobre sí mismo. El público, que segundos antes reía, contuvo la respiración como si el oxígeno se hubiera vuelto escaso. Pedro mantuvo la mirada fija en ella. No parpadeó ni una vez. Era la calma que precede al huracán. Clara continuó, saboreando cada palabra como veneno dulce. «Sí, dicen que vives de personajes porque no tienes el valor de mostrar quién eres realmente. Que México conoce al actor, pero no al hombre». Pedro apoyó lentamente las manos en las rodillas. Los reflejos de las luces se movían sobre su traje como si fueran el pulso visible de la tensión que crecía. «Así es», continuó Clara caminando por la línea del abismo con seguridad suicida. «Muchos creen que todas esas lágrimas que ofreces al público», se inclinó acercando su rostro al de él, «son lágrimas falsas, hechas para manipular emociones ajenas». Un murmullo atravesó la audiencia como viento entre hojas secas. Un señor en primera fila negó con la cabeza, perplejo. Una mujer se llevó la mano a la boca. Todo el estudio se dio cuenta de que aquello no era entrevista, era ejecución pública transmitida en vivo a todo un país que adoraba a su ídolo. Pedro apoyó el codo en el lateral del sillón, girándose ligeramente hacia ella. Su silencio hacía más ruido que la voz de Clara. Clara se dio cuenta del poder de ese silencio y aceleró como quien siente que se le escapa la presa. «Porque México quiere saber, Pedro», su voz subió medio tono, «cuando vas a mostrar al hombre detrás de las lágrimas falsas». Una cámara se acercó más a su rostro. La respiración contenida del equipo técnico era casi audible en el micrófono abierto. Un operador movió el pedestal con cautela exagerada, como intentando no despertar a una bestia dormida. Pedro no respondió inmediatamente y ese intervalo, 5 segundos eternos de silencio transmitidos en directo a millones de personas, fue suficiente para provocar un terremoto emocional invisible que sacudió cada hogar mexicano. Clara, sintiendo que necesitaba mantener el control de la situación, se volvió hacia la cámara principal. «Es una pregunta legítima», dijo con falsa prudencia profesional. «El público tiene derecho a saber si el ídolo es real o solo un guión bien ensayado». Ese movimiento fue la gota que derramó el vaso de la paciencia colectiva. El director, detrás de las cámaras, comenzó a hacerle señas desesperadas para que cambiara de tema, pero Clara las ignoró completamente. Estaba saboreando el momento, quería el impacto, la repercusión, el titular del día siguiente que la colocara en el centro del universo mediático mexicano. Pedro finalmente respiró hondo, como quien decide aceptar una pelea que había estado evitando toda la vida. «Clara», dijo en voz baja, pero con una firmeza que atravesó el estudio como cuchillo recién afilado. «¿Puedo hablar?». Ella no esperaba una petición tan simple, tan tranquila. Quizás esperaba irritación, ira, protesta, pero lo que encontró fue la compostura de alguien acostumbrado a hablar con tormentas y salir ileso. «Claro, Pedro», respondió tratando de mantener la superioridad. «El programa es tuyo, por ahora». Una risa contenida resonó entre el público. El veneno en esa frase era evidente hasta para los más ingenuos. Clara volvió a cruzar las piernas, reposicionando su cuerpo como pantera que cambia de ángulo antes del salto final. Pedro levantó la mirada hacia las cámaras como si quisiera hablar directamente a México, saltándose a la intermediaria venenosa que tenía delante. Pero antes de que pudiera responder,
Clara lo interrumpió nuevamente, como serpiente que no puede resistir morder una vez más. Ah, y otra cosa, levantó la tarjeta mostrando una de las preguntas destacadas. Hay quien dice que no eres más que un producto de estudio. Buena voz, sonrisa fácil, lágrimas a demanda. Un hombre que sabe vender emoción, pero que tal vez no siente ninguna, concluyó Clara con la sonrisa de quien cree haber disparado la bala definitiva. El estudio reaccionó con un estruendo de murmullos indignados. Señora, le dijo un músico a su colega en voz muy baja, esto va a terminar muy mal. Clara sonrió como si viera la victoria antes de tiempo. Pensaba ingenuamente que Pedro estaba acorralado, que su silencio era miedo, que la rigidez de sus hombros delataba fragilidad terminal. Pero quienes realmente conocían a Pedro Infante sabían algo que Clara ignoraba, cuando se quedaba así, inmóvil, respirando con calma estudiada, era porque estaba eligiendo las palabras con precisión quirúrgica. Palabras que jamás fallaban el blanco cuando salían de su boca. La luz roja volvió a parpadear en la cámara principal, indicando un cambio de plano. Era el momento que todo México había estado esperando sin saberlo. Pedro se movió. Primero se ajustó la corbata con movimiento calculado, luego llevó las manos a los brazos del sillón y finalmente se inclinó hacia adelante, mirando a Clara como quien acepta un duelo y conoce el desenlace. Solo entonces Clara se dio cuenta, demasiado tarde, de que había confundido la amabilidad con debilidad, la leyenda con el títere. Pero su respuesta, la que pasaría a la historia de la televisión mexicana, aún estaba por llegar. El ambiente tenía la densidad de una cuerda tensada al límite de romperse. El público no se atrevía a toser. El equipo técnico parecía congelado en posiciones incómodas, como estatuas que nunca habían elegido posar para la eternidad. Clara, a pesar de su sonrisa forzada, comenzaba a mostrar fisuras en su confianza. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos delataban que algo no estaba saliendo según el plan. Pedro, por el contrario, parecía ganar espacio dentro de sí mismo, como si cada segundo de silencio le diera más poder. Señorita Montalbán, comenzó con voz firme y grave, con una serenidad que contrastaba violentamente con el ambiente del estudio. Una lágrima solo es falsa cuando nace para engañar. Las mías no nacen por encargo. El público se inclinó hacia adelante instintivamente, como temiendo perder una sílaba de lo que estaba por venir. Mis lágrimas, continuó Pedro sin prisa alguna, vienen porque vivo México todos los días. Hizo una pausa que parecía calculada, pero no lo era. Era solo la respiración natural de alguien que habla desde la verdad más profunda. Y vivir México duele y consuela al mismo tiempo. La frase atravesó el estudio como trueno silencioso que llega antes que el rayo. El público reaccionó con uno ahogado que salió desde el alma colectiva. Clara intentó mantener la compostura, pero sus dedos apretaron demasiado la tarjeta que sostenía, arrugándola sin darse cuenta. Intentó interrumpir ella, pero Pedro levantó una mano delicadamente, invitándola a guardar silencio con una elegancia que desarmaba cualquier protesta. Preguntas quién es el hombre detrás de los personajes, dijo mirando directamente a las cámaras, no a ella. Aquí está, el mismo que repara aviones al amanecer, que se levanta antes que el sol para grabar, que canta en cantinas polvorientas de pueblos olvidados para pagar facturas atrasadas. Su voz se volvió más íntima, más real. El mismo que abraza a desconocidos en las calles de Culiacán porque le recuerdan a mi padre muerto, y que entierra amigos sin periodistas cerca, sin cámaras, sin aplausos. El público comenzó a murmurar de manera completamente diferente. Ya no era sorpresa ni burla. Era respeto, un respeto antiguo, casi religioso, como el que se siente en las iglesias de pueblo cuando habla el sacerdote que realmente conoce el sufrimiento. Nunca tuve que inventar el dolor, concluyó Pedro con una serenidad devastadora, porque la vida ya me ha dado mi parte, y la he compartido honestamente con ustedes. Clara sintió que el control se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Se apresuró a defenderse, solo hice preguntas que el público quiere saber. Es mi obligación como periodista profesional. Pedro se volvió lentamente hacia ella con una calma que no era defensiva, sino contundente como martillo sobre yunque. No, Clara, pronunció su nombre con suavidad que hacía que la frase sonara aún más dura. Preguntar no duele nunca. Lo que duele es cuando alguien se arma de valor prestado para fingir que está haciendo periodismo, cuando en realidad solo busca titulares baratos. La reacción fue inmediata y volcánica. El público estalló en un aplauso espontáneo que hizo temblar las cámaras. Un iluminador casi derriba el reflector del susto.
El director se llevó las manos a la cabeza con expresión de esto es exactamente lo que temía, pero también lo que sabía que iba a pasar. Clara palideció visiblemente. La cámara que la enfocaba captó la microexpresión de desesperación antes de que pudiera recomponer su máscara profesional. Eso es una acusación grave, dijo con voz fina, casi quebrada. ¿Me está llamando deshonesta? Pedro suspiró, y el suspiro salió cargado de una paciencia casi paternal que solo aumentó el impacto demoledor de sus palabras. No la estoy llamando nada, señorita, respondió Pedro con voz que cortaba el aire. Estoy describiendo lo que se ve desde aquí. Hizo una pausa que permitió que cada palabra se asentara en la conciencia colectiva. Quien hace una pregunta sincera mira a los ojos del entrevistado. Quien hace una pregunta para herir, mira a la cámara. El público rugió como si estuviera en una plaza de toros después de una estocada perfecta. Clara desvió la mirada inmediatamente, confirmando la verdad devastadora de la observación. Era como si Pedro hubiera desnudado no solo sus intenciones, sino su alma completa ante todo México. Y en cuanto a que yo sea un artista fabricado, continuó Pedro con voz baja pero definitiva, México sabe muy bien quién fabrica ídolos, y también sabe quién los destruye cuando quiere audiencia fácil. La frase cayó como piedra en agua parada, creando ondas que alcanzaron cada rincón del estudio. Silencio absoluto. Lo único audible era la respiración acelerada de Clara y tal vez la vibración sorda de miles de televisores encendidos en todo el país, transmitiendo en vivo la caída de una ambición y el nacimiento de una leyenda. Cuando la cámara se acercó al rostro de Clara, ella intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, entrecortada, como radiografía de una derrota que ni ella misma había visto venir. Pedro, por su parte, se mantuvo inmóvil con postura impecable y mirada firme. No mostraba arrogancia, no celebraba victoria alguna. Solo sostenía su propia verdad con la dignidad de quien nunca tuvo que mentir para brillar. Y eso, paradójicamente, era lo que hacía su presencia aún más devastadora. El director, dándose cuenta de que ya no se podía recuperar nada del naufragio mediático, hizo una señal desesperada para ir a corte comercial. La viñeta salió al aire apresuradamente y el estudio se sumió en un caos silencioso, ese tipo de confusión donde nadie habla pero todos se mueven como si hubieran sido arrancados violentamente de un trance hipnótico. Clara permaneció sentada, rígida como estatua de sal, sosteniendo la tarjeta arrugada con tanta fuerza que le temblaban los dedos. Pedro la miró una sola vez y luego apartó la vista, no por desprecio sino por misericordia. Sabía que en ese instante la leyenda había crecido un piso más y todo México aún no terminaba de procesar lo que acababa de presenciar. Los comerciales pasaron como eternidad comprimida. Nadie en el estudio sabía qué decir, cómo continuar, si era posible regresar a la normalidad después de semejante terremoto emocional transmitido en vivo. La pausa comercial terminó como puerta que se cierra demasiado rápido. Nadie estaba realmente preparado para volver al aire, pero la televisión de aquella época era un tren en marcha implacable. Quien se caía, se quedaba atrás para siempre. Cuando los anuncios desaparecieron de la pantalla y el estudio volvió a aparecer ante millones de espectadores, Clara todavía intentaba recuperarse del golpe público. Sus ojos habían perdido el brillo feroz que minutos antes parecía inquebrantable. La tarjeta con las preguntas estaba ahora irremediablemente arrugada, casi ilegible, como mapa de una batalla perdida. Pedro, sin embargo, parecía aún más tranquilo que antes del enfrentamiento. Su serenidad no tenía nada de altivez ni de venganza. Era simplemente la tranquilidad sólida de quien sabe que ha hecho algo inevitable, necesario. No había sido un ataque ni una revancha, sino una reposición de la verdad en el lugar exacto donde habían intentado colocar mentiras baratas. Los últimos minutos del programa transcurrieron con la tensión de un baile donde los músicos insisten en tocar aunque todos saben que la fiesta terminó hace rato. Clara hizo preguntas neutras, mecánicas, como autómata que funciona por inercia. Pedro respondió con educación impecable, sin volver al tema, porque sabía que la dignidad verdadera no necesita repetir argumentos ni machacar victorias. El público siguió inquieto durante todo el cierre, como si el aire aún cargara los restos de pólvora de un duelo histórico. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente miraban con respeto renovado hacia el hombre que acababa de demostrar que la grandeza no se mide en ataques, sino en respuestas. La luz roja se apagó definitivamente. El programa terminó, pero la historia que acababa de nacer apenas comenzaba su viaje por la memoria colectiva de México. Cuando el estudio se abrió a la noche capitalina, un viento frío atravesó el pasillo lateral. Pedro salió sin guardaespaldas, como siempre hacía,
y se arremangó la camisa mientras caminaba hacia la salida. Era un gesto sencillo que contrastaba brutalmente con la grandiosidad épica de lo que acababa de ocurrir. Para él había sido solo otro momento que exigió valor, otra situación que requirió honestidad. Aún no imaginaba que sus palabras ya estaban volando por todo el país como chispas en campo seco, encendiendo conversaciones, debates, admiración y reflexiones en cada hogar mexicano. Afuera del estudio, una pequeña multitud se había reunido espontáneamente en la estrecha acera. No eran admiradores ocasionales ni fanáticos histéricos. Eran trabajadores con olor a pintura fresca, dependientes que acababan de salir de turnos nocturnos, mecánicos con manos manchadas de grasa, jóvenes que habían corrido desde cantinas cercanas. La transmisión aún estaba caliente en sus memorias. Muchos la habían visto completa, otros habían oído a alguien gritar desde puertas abiertas, se pelearon. Pedro la puso en su lugar. Fue histórico. Cuando Pedro apareció por la salida lateral, un silencio respetuoso precedió a la explosión emocional. «Viva Pedro, así se habla, compadre», esa sí fue respuesta de hombre. Esas voces tenían la verdad auténtica que Clara había buscado a la fuerza sin encontrar jamás. Era la voz del pueblo, no de la controversia fabricada. Un niño se acercó tímidamente, sosteniendo un disco rayado de Nosotros los Pobres. «Don Pedro, ¿me lo firma?» Pedro sonrió como si estuviera en una fiesta familiar íntima. «Claro que sí, mijo. Nomás cuida ese disco que ya anda viejito como yo». El niño se rió, la multitud también, pero detrás de las risas había algo mucho más grande, un sentimiento colectivo de justicia hecha no con violencia ni con gritos, sino con la palabra adecuada en el momento preciso. Dicha por la persona correcta. Mientras Pedro firmaba portadas de revistas, manos sudorosas e incluso una servilleta improvisada, los coches que pasaban reducían velocidad instintivamente. Los conductores se asomaban por ventanillas, repitiendo frases que ya circulaban por toda la calle sin que nadie supiera exactamente de dónde habían salido. «Oye, Pedro, así se defiende uno», gritaba un taxista. «Esa reportera se metió con el hombre equivocado», respondía otro desde la banqueta opuesta. En el México de los años dorados, las radios tenían el poder sobrenatural de crear tormentas informativas en menos de una hora. Y esa noche específica, todas las emisoras, desde la capital hasta los pueblos más perdidos de la sierra, comenzaron a retransmitir fragmentos grabados del programa. El audio de la respuesta de Pedro se filtró incluso antes de medianoche, reproducido en cabinas telefónicas, taxis, bares donde sonaban boleros con olor permanente a tequila y nostalgia. Los locutores repetían las palabras con emoción teatral, pero ninguno superaba la potencia del original. En las redacciones de los periódicos más importantes, reporteros que normalmente ignoraban los programas de variedades se empujaban entre sí para escuchar la grabación completa. La Voz Nacional, periódico conservador y mesurado, intentó suavizar el escándalo mediático, pero no resistió el impacto cultural. Publicó un titular breve, discreto, pero absolutamente irresistible: Infante enfrenta a la televisión y gana por nocaut. El Popular, más atrevido y cercano al pueblo, publicó un texto que se convirtió casi en poema épico: Cuando la mentira quiso brillar bajo los reflectores, la verdad le apagó la luz de un soplo. Al amanecer siguiente, todo México parecía estar cubierto por la misma conversación obsesiva. ¿Viste lo que dijo Pedro? Esa mujer intentó humillarlo. Él no levantó la voz, pero la dejó sin argumentos. Fue como ver a David contra Goliat, pero en televisión. Incluso los detractores históricos de Pedro, que siempre existieron como existen para cualquier figura pública, admitían a regañadientes que aquello había sido antológico. Era imposible negar la elegancia devastadora de su respuesta, la dignidad con que había manejado la emboscada mediática. Y sin embargo, mientras la noticia viajaba a velocidad de radio y rumor por todo el territorio nacional, Pedro caminaba solo por las calles del centro, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente gacha. No había orgullo presumido en su expresión, solo parecía pensativo, como reviviendo el momento no para saborear victoria alguna, sino para medir el peso de sus propias palabras. Era un hombre que conocía perfectamente el precio que tienen las palabras cuando se pronuncian en público, especialmente las que salen del corazón sin pasar por el filtro del cálculo o la conveniencia. Al día siguiente, cuando regresó al estudio para grabar una canción promocional, una empleada de limpieza lo detuvo en el pasillo principal. Sostenía el cubo con una mano y lo miraba con ojos brillantes de emoción contenida. «Señor Infante», dijo vacilante, «mi marido lloró anoche viendo la repetición».
Dice que hacía años que nadie hablaba así por nosotros los de abajo. Gracias por defendernos. Pedro puso la mano en el hombro de la mujer con amabilidad natural, sin condescendencia. No hablé por nadie, señora. Solo dije lo que pienso. Pero si eso habló por ustedes. Dejó la frase suspendida, sonriendo con calidez auténtica. La frase de la mujer, habló por nosotros, resonó durante el resto del día en algún rincón profundo de su memoria, porque era absolutamente cierta. No había sido solo una respuesta personal, ni una defensa individual, ni siquiera un duelo entre dos personalidades. Había sido un espejo de esos que aparecen una vez en la vida y reflejan no el rostro del héroe, sino el rostro completo de un país que se reconoce en la honestidad, que aplaude la dignidad y que distingue perfectamente entre la autenticidad y la manipulación mediática. Esa semana, mientras México repetía la historia en radios, cafés, cantinas, mercados y mesas de dominó, la leyenda de Pedro Infante creció nuevamente. Creció porque fue sencillo cuando pudo ser complicado, creció porque fue honesto cuando pudo ser calculador, creció porque esa noche hizo algo que pocos se atreven ante las cámaras, dejó de actuar y simplemente fue él mismo. Y fue entonces, precisamente cuando México lo vio sin máscaras ni personajes, que lo aplaudió no como ídolo intocable, sino como igual. Como hermano mayor que sabe defenderse con palabras justas cuando la situación lo exige, pero que nunca pierde la compostura ni la humanidad en el proceso. Clara Montalbán desapareció de la televisión mexicana 3 semanas después del incidente. Oficialmente, el canal anunció que había decidido explorar nuevas oportunidades profesionales en el extranjero. Extraoficialmente, todos sabían que ningún productor del país quería arriesgarse a contratar a la reportera que había intentado destruir al ídolo nacional y había terminado destruyéndose a sí misma en vivo. Años después, cuando Pedro Infante murió en aquel trágico accidente aéreo en Mérida, los periódicos rescataron la anécdota de la entrevista como ejemplo perfecto de su carácter. Así era Pedro, escribieron. Un hombre que podía desarmar cualquier agresión sin levantar la voz, sin perder la elegancia, sin convertirse en lo que sus enemigos esperaban que fuera. La grabación completa de aquella entrevista se conservó en los archivos de Televisa durante décadas. Se convirtió en material de estudio para periodistas jóvenes, no como ejemplo de cómo atacar a las figuras públicas, sino como demostración de que la verdad siempre encuentra la manera de defenderse cuando viene acompañada de serenidad y dignidad genuinas. En las escuelas de comunicación, los profesores la utilizaban para enseñar la diferencia entre periodismo auténtico y sensacionalismo barato. Miren lo que pasa, les decían a los estudiantes, cuando confundes provocar con informar, cuando cambias la búsqueda de verdad por la búsqueda de escándalo. Pero más allá de las lecciones académicas y los análisis técnicos, la respuesta de Pedro Infante se convirtió en parte del folclore mexicano. Las madres se la contaban a sus hijos como ejemplo de cómo defenderse sin convertirse en agresor. Los abuelos la repetían en las cantinas como demostración de que la clase y la dignidad nunca pasan de moda. Quien hace una pregunta sincera mira a los ojos del entrevistado. Quien hace una pregunta para herir mira a la cámara. Esa frase se volvió proverbio popular, citada cada vez que alguien intentaba distinguir entre la crítica constructiva y el ataque malintencionado. Durante los años siguientes, cada vez que aparecía en televisión algún conductor que intentaba emboscar a sus invitados con preguntas venenosas, la audiencia reaccionaba inmediatamente. Ese está haciendo lo mismo que Clara Montalbán con Pedro. Y bastaba esa comparación para que el programa perdiera credibilidad instantáneamente. La respuesta de Pedro había establecido un estándar no escrito en la televisión mexicana, se podían hacer preguntas difíciles, incómodas, incluso impertinentes, pero tenían que venir del lugar correcto. Con la intención correcta, buscando verdad y no solo titulares sensacionalistas. Décadas más tarde, cuando llegó la era de Internet y las redes sociales, la grabación de aquella entrevista resurgió con fuerza renovada. Los videos de Pedro Infante destruye a reportera en vivo acumularon millones de reproducciones en YouTube. Los comentarios siempre coincidían en el mismo punto, así se respondía antes, con clase y contundencia. Las nuevas generaciones, que no habían vivido la época dorada del cine mexicano, descubrieron a través de ese video no solo la personalidad de Pedro Infante, sino una forma diferente de manejar los conflictos públicos. Una manera de defenderse que no requería gritos, insultos ni agresiones, sino simplemente verdad dicha en el momento adecuado. Los memes y clips editados inundaron las redes sociales cada vez que alguna figura pública era atacada injustamente por periodistas. Necesitamos más Pedro Infante y menos Clara Montalbán,
se convirtió en frase viral que se repetía en Twitter cada vez que alguien confundía el periodismo serio con el linchamiento mediático. Pero quizás el verdadero legado de aquella noche no estuvo en las lecciones de comunicación ni en los análisis sociológicos posteriores. El verdadero legado fue emocional, humano. Pedro Infante había demostrado que era posible mantener la dignidad bajo presión extrema, que se podía ser contundente sin ser cruel, que la verdad no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. En un país donde la política y el espectáculo a menudo se confunden, donde los debates públicos suelen convertirse en circos mediáticos, aquella respuesta siguió funcionando como referencia de lo que podría ser posible. Un diálogo público donde las ideas compitan, no las personalidades, donde se busque la verdad, no el rating. Los historiadores de la televisión mexicana coinciden en que aquella entrevista marcó un antes y un después en el periodismo de espectáculos. Después de Pedro Infante, ningún conductor se atrevió a emboscar tan descaradamente a una figura querida por el pueblo. No por miedo a represalias legales o profesionales, sino por miedo a la reacción de la audiencia, que había aprendido a distinguir entre el periodismo legítimo y el sensacionalismo destructivo. Una lágrima solo es falsa cuando nace para engañar, había dicho Pedro esa noche. Y México entero entendió que estaba hablando de mucho más que lágrimas. Estaba hablando de autenticidad en un mundo lleno de artificios, de honestidad en una época de conveniencias, de dignidad en un momento donde parecía más fácil rebajarse al nivel del atacante. La frase se convirtió en filosofía de vida para millones de mexicanos que encontraron en las palabras de su ídolo una guía para navegar sus propios conflictos cotidianos, sus propias confrontaciones laborales, familiares o sociales. Cuando alguien los atacaba injustamente, recordaban la serenidad de Pedro esa noche. Cuando los tentaba la venganza o la respuesta agresiva, recordaban que él había ganado sin rebajarse, había defendido su verdad sin atacar la persona de su agresora. El tiempo tiene una manera peculiar de filtrar los acontecimientos, de quedarse con lo esencial y desechar lo superficial. De aquella entrevista que duró apenas 30 minutos, lo que pervivió en la memoria colectiva no fue el escándalo ni la controversia, sino la lección de dignidad que Pedro Infante le dio a todo un país en vivo y en directo. Los psicólogos que estudian comunicación pública señalan que la respuesta de Pedro funcionó tan bien porque reunió tres elementos raramente combinados: verdad emocional, control absoluto de las emociones y capacidad de convertir un ataque personal en una reflexión universal sobre la naturaleza humana. No la estoy llamando nada, señorita. Estoy describiendo lo que se ve. Esa distinción entre acusar y describir se volvió modelo de comunicación asertiva en cursos de desarrollo personal, talleres de liderazgo y seminarios de resolución de conflictos. Pedro había encontrado la manera de señalar un comportamiento problemático sin atacar a la persona, de defender su posición sin victimizarse. Las feministas de décadas posteriores analizaron el incidente desde otra perspectiva, notando que Pedro había logrado defenderse de una mujer agresiva sin caer en machismos ni descalificaciones de género. No había dicho las mujeres siempre, ni típico de reporteras, ni había usado su condición de hombre para invalidar la autoridad profesional de Clara. Había respondido al ataque como periodista, no como mujer, manteniendo el conflicto en el plano profesional donde debía estar. Esto convirtió su respuesta en un ejemplo de cómo es posible defenderse de ataques sin recurrir a estereotipos, discriminación o violencia simbólica. Una lección particularmente valiosa en un país donde los debates públicos entre hombres y mujeres a menudo se contaminan de prejuicios de género que desvían la atención del punto central. Los expertos en comunicación política también estudiaron la técnica que Pedro utilizó esa noche: permitir que el agresor se delatara a sí mismo en lugar de atacarlo directamente. Quien hace una pregunta sincera mira a los ojos del entrevistado. Quien hace una pregunta para herir mira a la cámara. En lugar de acusar a Clara de deshonesta, había creado un criterio observable que permitía a la audiencia llegar a esa conclusión por sí misma. Esta estrategia, conocida en comunicación política como permitir que el oponente se cuelgue con su propia soga, requiere una confianza absoluta en la propia posición y un control emocional extraordinario. Pedro no había interrumpido a Clara mientras se atacaba, no había intentado detener su propia destrucción. Había esperado pacientemente a que terminara de cavar su tumba profesional para después ofrecer una alternativa constructiva. El periodismo deportivo también adoptó las frases de Pedro como referencia para distinguir entre la crítica legítima y el linchamiento mediático. Cuando un periodista deportivo atacaba personalmente a un atleta en lugar de analizar su rendimiento, los colegas decían: está mirando a la cámara, no a los ojos. La industria del entretenimiento mexicano cambió sutilmente después de aquella noche.
Los productores de televisión se dieron cuenta de que el público había desarrollado un filtro más sofisticado para distinguir entre contenido auténtico y controversia fabricada. Ya no bastaba con crear escándalos artificiales, la audiencia demandaba sustancia real detrás del espectáculo. Los agentes artísticos comenzaron a preparar a sus clientes para posibles emboscadas mediáticas, utilizando el ejemplo de Pedro Infante como caso de estudio. Si te atacan así, les decían, recuerda lo que hizo Pedro, no te defiendas de la persona, defiende tu verdad. No ataques al mensajero, cuestiona el mensaje. Las escuelas de actuación incorporaron la grabación en sus clases de improvisación, no para enseñar técnicas de actuación, sino precisamente para enseñar lo contrario, cómo ser auténtico bajo presión extrema, cómo acceder a la verdad personal cuando todo el mundo está mirando. Pedro no actuó esa noche, explicaban los profesores. Y precisamente por eso fue su mejor actuación. Cuando dejó de interpretar al Pedro Infante que México esperaba y simplemente fue Pedro Infante, alcanzó un nivel de conexión emocional que ningún guión podría haber logrado. Los compositores de la época comenzaron a escribir canciones inspiradas en el incidente. Verdad en pantalla, La respuesta del corazón, Quien mira a la cámara se convirtieron en títulos populares que, sin mencionar directamente los nombres, todo México sabía a qué hacían referencia. El bolero Lágrimas Verdaderas, escrito por Agustín Lara 6 meses después del incidente, contenía versos que eran claramente inspirados en las palabras de Pedro. Una lágrima verdadera /diagonal no se ensaya ni se vende /diagonal nace del alma que espera /diagonal y del corazón que entiende. La radio siguió siendo el medio más poderoso para difundir la leyenda. Los locutores desarrollaron una habilidad especial para imitar la cadencia exacta con que Pedro había pronunciado sus frases más memorables. Señorita Montalbán, repetían con la misma pausa dramática, la misma firmeza serena que había caracterizado la respuesta original. Los niños de esa generación crecieron escuchando la historia contada por sus padres como si fuera un cuento tradicional. Érase una vez un cantante muy querido por todo México, que fue atacado por una reportera malvada en la televisión. Y siempre terminaba con la misma moraleja, y así aprendimos que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Las telenovelas de la época comenzaron a incluir escenas donde los protagonistas enfrentaban ataques mediáticos, siempre resolviendo el conflicto con dignidad y verdad, nunca con venganza o violencia. Era el efecto Pedro Infante permeando la cultura popular, estableciendo nuevos estándares para el heroísmo cotidiano. Los escritores de la época notaron que el público había desarrollado una sensibilidad especial para detectar diálogos artificiales en películas y telenovelas. Después de presenciar autenticidad pura en vivo, la audiencia se había vuelto menos tolerante con las emociones falsas o los conflictos manufacturados. En las cantinas de todo el país, la historia se contaba con variaciones infinitas, pero siempre manteniendo los elementos esenciales, la traición de la reportera, la paciencia de Pedro, la respuesta demoledora y la dignidad inquebrantable. Cada cantinero tenía su propia versión, cada parroquiano añadía detalles que había escuchado de buena fuente, pero todos coincidían en el final. Pedro había ganado sin pelear, había vencido sin atacar. Los mariachis comenzaron a incluir en sus repertorios versiones musicalizadas de las frases más famosas. Una lágrima solo es falsa cuando nace para engañar se cantaba con la melodía de Cielito Lindo, y toda la cantina coreaba el estribillo como si fuera un himno nacional. Las mujeres de la época adoptaron las frases de Pedro como herramientas de empoderamiento personal. Cuando enfrentaban situaciones de acoso laboral o social, recordaban, quien hace una pregunta sincera mira a los ojos. Y utilizaban ese criterio para distinguir entre curiosidad legítima e intenciones maliciosas en sus propias interacciones cotidianas. Los maestros de escuela comenzaron a utilizar la anécdota para enseñar resolución de conflictos a los niños. ¿Qué hizo Pedro cuando lo atacaron?, preguntaban. No gritó, no insultó, no se puso al mismo nivel. Dijo la verdad con calma y dejó que la verdad hiciera el trabajo. Esta lección se volvió especialmente valiosa en una sociedad donde la violencia verbal y física eran respuestas comunes a las confrontaciones. Pedro había ofrecido un modelo alternativo, una manera de defenderse que fortalecía en lugar de degradar, que construía en lugar de destruir. Los políticos de la época intentaron emular el estilo de respuesta de Pedro cuando enfrentaban ataques en debates o entrevistas, pero pocos lograban la naturalidad auténtica que había hecho tan efectiva su defensa. La diferencia estaba en que Pedro no había calculado su respuesta para ganar puntos políticos, había hablado desde la convicción personal genuina.
Esto creó una nueva categoría en el análisis político mexicano, la distinción entre respuestas tipo Pedro Infante, auténticas, serenas, centradas en principios, y respuestas calculadas, diseñadas para la audiencia. Emocionales, centradas en el ataque al oponente. Los columnistas de opinión comenzaron a utilizar esa distinción para evaluar la calidad de los debates públicos. Cuando un político lograba mantener la compostura y centrar su respuesta en ideas en lugar de ataques personales, escribían: ayer vimos una respuesta tipo Pedro Infante en el Congreso. La frase se convirtió en el estándar de oro para la comunicación pública en situaciones de crisis. No era solo sobre técnica o estrategia, era sobre carácter, sobre la capacidad de mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando todo el mundo está mirando y la presión es máxima. Los empresarios adoptaron el ejemplo de Pedro para manejar crisis de relaciones públicas. En lugar de atacar a los críticos o negar problemas evidentes, algunos comenzaron a responder con la honestidad directa que Pedro había demostrado, reconocer los hechos, explicar las motivaciones, mantener la dignidad. Esta aproximación revolucionó parcialmente el manejo de crisis en México, estableciendo un precedente de que era posible mantener la credibilidad pública incluso en momentos de alta presión, siempre que la respuesta viniera desde la autenticidad genuina en lugar de la manipulación calculada. Las universidades comenzaron a estudiar el caso como ejemplo perfecto de comunicación intercultural efectiva. Pedro había hablado simultáneamente a múltiples audiencias, el pueblo mexicano que lo adoraba, la élite intelectual que a veces lo cuestionaba, y la clase media urbana que estaba descubriendo la televisión. Su respuesta había resonado con todos estos grupos porque había encontrado valores universales: honestidad, dignidad, autenticidad. Los sociólogos notaron que el incidente había marcado un momento de maduración en la relación entre México y sus ídolos populares. Antes de esa noche, las figuras públicas eran vistas como intocables o como completamente vulnerables. Pedro había demostrado una tercera opción: ser humano, accesible, pero mantener límites claros sobre lo que estaba dispuesto a tolerar. No soy intocable, había dicho después en una entrevista de radio, pero tampoco soy un costal de boxeo para que cualquiera venga a desquitarse conmigo. Hay una diferencia entre criticar mi trabajo, que acepto, y tratar de lastimarme como persona, que no acepto. Esta distinción se volvió fundamental en la cultura del espectáculo mexicano. Los artistas aprendieron que podían ser cercanos al público sin ser completamente vulnerables, que podían mantener privacidad personal sin parecer altivos o inaccesibles. Las revistas de espectáculos cambiaron gradualmente su enfoque después del incidente. Algunas intentaron seguir con el sensacionalismo destructivo, pero descubrieron que el público ya no respondía de la misma manera. La audiencia había desarrollado una sensibilidad más sofisticada para distinguir entre información legítima sobre las vidas de las celebridades y ataques gratuitos diseñados solo para vender ejemplares. Los fotógrafos de espectáculos también notaron el cambio. Las imágenes de Pedro después del incidente mostraban a un hombre más relajado, más auténtico. Era como si hubiera liberado una presión interna que ni él mismo sabía que cargaba. Había enfrentado su peor escenario mediático y había salido no solo ileso, sino fortalecido. Esta transformación personal se reflejó en sus películas siguientes. Los críticos de cine notaron una naturalidad nueva en sus actuaciones, una profundidad emocional que parecía venir de una fuente más auténtica. Es como si hubiera encontrado una confianza diferente en sí mismo, escribió un crítico de la época. La música también cambió sutilmente. Sus interpretaciones posteriores al incidente tenían una resonancia emocional más directa, menos adornada. Era como si hubiera decidido que ya no necesitaba demostrar nada a nadie, que podía simplemente ser y cantar desde ese lugar de autenticidad absoluta. Los músicos que trabajaron con él en esa época comentaron años después que Pedro parecía más presente durante las grabaciones. Menos preocupado por la perfección técnica y más interesado en la verdad emocional de cada canción. Después de lo que pasó con esa reportera, recordaba el guitarrista Julio Hernández décadas más tarde, Pedro cantaba como si cada canción fuera una conversación íntima. Ya no le cantaba a México como si fuera una multitud abstracta. Le cantaba como si fuera su amigo personal. Esta intimidad renovada se transmitía a través de las grabaciones y llegaba directamente al corazón de los oyentes. Las ventas de sus discos aumentaron en los meses siguientes al incidente, pero más importante aún, las cartas de los fanáticos cambiaron de tono. Ya no le escribían como a un ídolo inalcanzable, sino como a alguien que los entendía realmente. Usted demostró que se puede ser famoso y seguir siendo de nosotros, escribía una señora de Guadalajara. Que se puede tener dinero y fama sin perder el corazón.
Estas cartas se acumularon en cajas y cajas en la oficina de Pedro, testimonio de una conexión emocional que había alcanzado una profundidad nueva después de aquella noche. Los niños de esa generación crecieron con una idea diferente de lo que significaba ser exitoso. Pedro Infante les había enseñado que el verdadero éxito no estaba en evitar los ataques o en ser perfecto, sino en responder con dignidad cuando los ataques llegaran. Porque los ataques siempre llegan cuando alguien destaca, cuando alguien importa. Las madres utilizaban el ejemplo de Pedro para enseñar a sus hijos a defenderse del bullying escolar. ¿Qué haría Pedro Infante?, les preguntaban cuando llegaban a casa llorando por las burlas de los compañeros. No pelearía, no lloraría, no se escondería. Diría la verdad con calma y dejaría que la verdad hiciera el trabajo. Esta filosofía creó una generación de mexicanos ligeramente diferente, más reflexiva en sus respuestas a los conflictos, menos reactiva emocionalmente. No todos la adoptaron, por supuesto, pero suficientes como para crear un cambio cultural observable. Los antropólogos que estudian la evolución de los valores culturales señalan el incidente de Pedro Infante como un momento pivotal en la definición mexicana de masculinidad. Había demostrado que un hombre podía ser fuerte sin ser agresivo, que podía defenderse sin atacar, que podía ganar sin humillar al oponente. Esta redefinición fue particularmente importante en un país donde el machismo tradicional a menudo confundía la fortaleza con la violencia, la dignidad masculina con la dominación sobre otros. Pedro había ofrecido un modelo alternativo que conservaba la fuerza pero la canalizaba hacia la construcción en lugar de la destrucción. Los terapeutas familiares comenzaron a recomendar la historia como ejemplo de resolución de conflictos no violenta. Esposos y esposas que llegaban a terapia con patrones de comunicación destructiva aprendían a distinguir entre responder como Pedro, desde la verdad, con calma, buscando resolución, y responder como Clara, desde la herida, con agresión, buscando dominación. No era una fórmula mágica que resolviera todos los problemas familiares, pero sí proporcionaba un punto de referencia común, un ideal hacia el cual aspirar en momentos de tensión doméstica. Las escuelas de periodismo eventualmente incorporaron el caso en sus cursos de ética profesional, pero no desde la perspectiva que Clara Montalbán había esperado. En lugar de estudiar cómo hacer preguntas más duras o más penetrantes, los estudiantes analizaban la diferencia entre el periodismo que informa y el periodismo que lastima gratuitamente. El periodismo de calidad busca verdad para servir al público, explicaban los profesores. El sensacionalismo busca escándalo para servir al rating. Clara confundió una cosa con la otra, y el público se dio cuenta inmediatamente. Esta distinción se volvió fundamental en la formación de nuevas generaciones de periodistas mexicanos. No se trataba de ser menos rigurosos en la investigación o más complacientes con las figuras públicas, sino de mantener la intención correcta, servir al interés público genuino en lugar del morbo colectivo. Los estudiantes aprendían a preguntarse antes de cada entrevista, ¿esta pregunta ayuda al público a entender algo importante, o solo busca crear controversia? La respuesta determinaba no solo qué preguntar, sino cómo preguntar, con qué tono, con qué intención real. Décadas después, cuando los historiadores del periodismo mexicano escribían sobre la evolución de la profesión, señalaban el incidente Pedro Infante Clara Montalbán como el momento en que la audiencia mexicana aprendió a ser más exigente con la calidad del periodismo que consumía. Antes de esa noche, escribía el historiador Raúl Mendoza, el público mexicano tendía a aceptar cualquier cosa que apareciera en televisión como legítima. Después de ver cómo Pedro desmontó las intenciones reales de Clara, la audiencia desarrolló un filtro más sofisticado para distinguir entre información y manipulación. Este cambio en la sofisticación de la audiencia forzó una evolución en todo el medio televisivo. Los programas que dependían puramente del sensacionalismo comenzaron a perder audiencia, mientras que los que ofrecían contenido más sustancioso ganaron prestigio y ratings. No fue un cambio instantáneo ni completo, pero sí fue significativo y duradero. La televisión mexicana de los años siguientes tuvo que encontrar maneras más inteligentes de entretener, más respetuosas de conectar con la audiencia. Los productores de televisión aprendieron que el público mexicano era más inteligente de lo que habían asumido, más capaz de detectar autenticidad, más exigente con la calidad humana de lo que veían en pantalla. Pedro nos enseñó que el público sabe reconocer la verdad cuando la ve, reflexionaba años después el productor televisivo Emilio Azcárraga. Y una vez que la audiencia sabe que tú sabes distinguir entre verdad y mentira, ya no puedes alimentarlos con mentiras baratas. Tienen que ser verdades caras, o verdades baratas, pero verdades al fin. Esta lección transformó no solo los programas de entrevistas, sino los noticiarios, las telenovelas, los programas de variedades.
Toda la televisión mexicana tuvo que elevarse ligeramente después de aquella noche, porque Pedro Infante había establecido un nuevo estándar de autenticidad que la audiencia ahora esperaba de todas las figuras públicas. El impacto se extendió incluso a la política mexicana. Los candidatos que intentaban emular el estilo directo y honesto de Pedro en sus discursos descubrieron que la autenticidad no se puede fingir. Los que lo hacían genuinamente, desde sus propias convicciones, encontraban una conexión nueva con los votantes. Los que solo copiaban la técnica sin la sustancia, sonaban vacíos y calculadores. Pedro nos enseñó que la gente puede oler la falsedad a kilómetros de distancia, observaba el analista político Carlos Fuentes años después. Después de ver cómo respondía a alguien auténtico bajo presión extrema, los votantes se volvieron más exigentes con la calidad humana de sus políticos. No es que la política mexicana se volviera súbitamente más honesta, pero sí se volvió más consciente de que la deshonestidad tenía un costo más alto en términos de credibilidad pública. Los políticos tuvieron que volverse más sofisticados en sus engaños, o más auténticos en sus propuestas. La respuesta de Pedro también se convirtió en referencia internacional. Periodistas y comunicólogos de otros países estudiaron el caso como ejemplo de cómo las figuras públicas pueden mantener la dignidad bajo ataques mediáticos sin recurrir a abogados, censura o venganza. El modelo Pedro Infante, como lo llamaron los académicos extranjeros. Se enseñaba en universidades de comunicación desde España hasta Argentina como ejemplo de resolución de conflictos mediáticos efectiva y éticamente sólida. La UNESCO incluso utilizó fragmentos de la respuesta de Pedro en un documental sobre comunicación intercultural, señalando cómo había logrado comunicarse simultáneamente con múltiples audiencias usando valores universales en lugar de apelaciones particulares. Infante habló como mexicano, pero sus palabras resonaron con cualquiera que haya enfrentado ataques injustos, explicaba el narrador del documental. Encontró el lenguaje común de la dignidad humana. Pero quizás el tributo más significativo llegó de una fuente inesperada. 20 años después del incidente, Clara Montalbán, ya retirada y viviendo discretamente en Puebla, concedió una entrevista a una revista menor de espectáculos. He tenido décadas para reflexionar sobre aquella noche, dijo. Y he llegado a una conclusión: Pedro Infante me hizo un favor. Me obligó a confrontar qué tipo de periodista quería ser realmente. Su respuesta fue un espejo que me mostró aspectos de mí misma que no quería ver. Continuó, durante años lo odié por haberme humillado públicamente. Pero con el tiempo entendí que él no me humilló. Yo me humillé a mí misma con mis preguntas y él simplemente señaló lo obvio. La humillación que sentí era mi propia conciencia despertando. Clara había pasado los años siguientes trabajando como maestra de primaria en Puebla, una decisión que muchos interpretaron como retiro forzado, pero que ella describía como redención personal. Enseñar a niños me recordó para qué sirven realmente las preguntas, explicaba. Las preguntas sirven para ayudar a entender, no para lastimar. Pedro sabía eso instintivamente. A mí me tomó años aprenderlo. La entrevista de Clara Montalbán completó de cierta manera el círculo de aquella historia. Había tomado 2 décadas, pero finalmente había reconocido públicamente lo que todo México había visto esa noche, que Pedro Infante no había sido cruel con ella, había sido honesto. Y la honestidad, cuando se dice en el momento correcto y de la manera correcta, tiene el poder de transformar incluso a quien la recibe como crítica. Si pudiera hablar con él ahora, concluyó Clara en esa entrevista final, le diría: gracias por no rebajarse a mi nivel esa noche. Gracias por mostrarme que había un nivel más alto al que yo podía aspirar. Esas palabras, publicadas en una revista que pocos leyeron, cerraron simbólicamente uno de los episodios más significativos en la historia de la televisión mexicana. Pedro Infante había muerto años antes, pero su respuesta seguía viva, seguía enseñando, seguía inspirando. Hoy, más de medio siglo después, cuando México enfrenta nuevos desafíos de comunicación pública, cuando las redes sociales han multiplicado las oportunidades tanto para la autenticidad como para la manipulación, las palabras de Pedro Infante siguen siendo relevantes. Una lágrima solo es falsa cuando nace para engañar. En una época de emociones manufacturadas para contenido viral, esta distinción sigue siendo crucial. Quien hace una pregunta sincera mira a los ojos. En un mundo de ataques anónimos y troles digitales, este criterio sigue ayudando a distinguir entre crítica constructiva y agresión destructiva. La lección de aquella noche trasciende épocas y tecnologías porque toca algo fundamental de la naturaleza humana: el anhelo de autenticidad, el respeto por la dignidad genuina, la capacidad de reconocer la verdad cuando viene acompañada de valor y serenidad.
Pedro Infante respondió a Clara Montalbán, pero en realidad le respondió a México. Le dijo al país que era posible ser querido sin ser perfecto, famoso sin ser falso, exitoso sin perder la humanidad. Le demostró que la verdadera fortaleza no está en nunca ser atacado, sino en saber responder con dignidad cuando los ataques llegan. Y México, esa noche de marzo de 1956, aprendió que sus héroes podían ser humanos, vulnerables, reales, y aún así seguir siendo heroicos. Quizás especialmente por ser humanos, vulnerables y reales. La respuesta de Pedro Infante no fue solo legendaria por su impacto mediático. Fue legendaria porque mostró que la leyenda y la persona podían ser la misma cosa, que detrás del ídolo había un hombre digno del amor que el pueblo le tenía. Y esa, tal vez, fue la verdadera victoria de aquella noche, no haber ganado un debate, sino haber demostrado que merecía el cariño de un país entero. No por ser perfecto, sino por ser auténtico. No por no tener heridas, sino por no permitir que sus heridas lo convirtieran en alguien que lastima a otros. México aplaudió esa noche, y no ha dejado de aplaudir.